Está el patio en este momento en la educación, no solo extremeña, sino nacional, y algunas reflexiones sobre los problemas que le vemos a la LOMCE y sobre cuestiones derivadas de las reválidas, que es justamente lo que vamos a tratar de frenar con todas estas iniciativas que vamos a poner en marcha a partir del 26. Dentro de esas ideas que seguramente suenan a todos, estamos alrededor ya de 10.000 millones de euros de recortes en el presupuesto educativo del Estado español. Desde que empezó esta crisis, 10.000 millones de euros. Es una auténtica brutalidad. El presupuesto de educación, que no es uno de los presupuestos más abultados dentro de los ministerios que conforman el gobierno central. La previsión de inversión en educación en el próximo año y medio cae otro medio punto con respecto al PIB, al Producto Interior Bruto en España. Estábamos ya un punto por debajo de la media europea. La media europea está aproximadamente ahora mismo en el 5,4% del PIB. O sea, de toda la riqueza de la Unión Europea, el 5%, 5,5%, se estaba dedicando a educación, se está dedicando a educación. Nosotros nos vamos a ir en el 2017, comienzo del 2018, al 3,4%. O sea, estamos muy por debajo de la inversión media de los países de la Unión Europea en educación. Y pese a eso se nos sigue contando, cada vez que se tiene oportunidad desde los medios que hacen publicidad a la LOMCE y a las bondades de la LOMCE, pese a eso se nos sigue contando continuamente que gastamos mucho en educación, que no importan los recortes que se han acometido, no importan las reducciones en el presupuesto porque teníamos un presupuesto muy generoso, teníamos dinero de sobra, realmente no está afectando a la calidad. Nada de eso es cierto. 1,5 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Tenemos, además, en este mismo periodo, un crecimiento del 7% de los alumnos que se han incorporado de nuevo al sistema educativo, que habían abandonado antes de la crisis por el boom del ladrillo, por el boom económico en el que estábamos viviendo, habían abandonado tempranamente el sistema educativo y ahora, ante la falta de oportunidades laborales, se reintegran, se reincorporan a este sistema. Nuestros alumnos han crecido un 7%, o sea, tenemos menos dinero para gastar en educación, pero tenemos más alumnos, un 7% más para atender. Y además son alumnos con unas necesidades muy concretas. Luego hablará Fernando de esa educación de adultos tan abandonada en el sistema educativo estatal y el autonómico. Y esos alumnos mayoritariamente van a ese sistema, al sistema de educación de adultos, que tiene unas necesidades tremendas de dotación de personal, de dotación de todo tipo de materiales, y está prácticamente abandonado. Hay un informe que lleva por título Cuentas de la Educación en España 2000-2013, que dice que las administraciones han recortado la financiación por alumno en la escuela pública un 25% en ese periodo con respecto a la inversión que se hace por alumno en los centros concertados. Un 25% de recorte en la inversión que se hace por alumno en la escuela pública con respecto a la inversión que se está haciendo en los colegios concertados. Alguien que no me conozca podría pensar, bueno, pero esos serán datos de comisiones obreras y vosotros sois unos extremistas. Vosotros seguramente exageráis los datos. Este informe no lo hace Comisiones Obreras. Este informe es un informe de la Fundación del Banco Bilbao Vizcaya, que no es precisamente una institución que creamos todos, pensemos todos, que es precisamente una institución muy de izquierda, ¿no? Seguramente. Quiero decir, es un dato bastante fiable. Un 25% de reducción del gasto por alumno en la educación pública con respecto a la inversión que se hace por alumno en la educación concertada. ¿Cuál es la filosofía que inspira todos estos recortes, todos estos cambios en el presupuesto, todas estas medidas que se han ido adoptando en los últimos años desde el gobierno central? Hay una filosofía de la educación que nosotros no compartimos desde la plataforma de educación pública, ni desde comisiones, ni desde UGT. No compartimos, pero hay una filosofía. Quiero decir, esto no es producto del azar, no es una casualidad que se vayan tomando medidas en una dirección, hay una intencionalidad. ¿Qué hay detrás de esa filosofía de la educación del PP? Pues ideas, por ejemplo, como que es mejor uniformizar, no digo ponerles uniformes, sino igualar a todos los alumnos a través
de las famosas pruebas TEST, las pruebas, por ejemplo, PISA, de las que ahora hablaremos. Hay que poner un rasero, tratar de que nadie destaque ni por arriba ni por abajo, medir a todo el mundo a través de unos ítems, de unas pruebas que cualifiquen a todo el mundo en un determinado nivel. Wert hablaba, el anterior ministro de Educación, hablaba sin ningún tipo de sonrojo sobre asignaturas que importan y asignaturas que distraen. Literalmente. Todo ministro de Educación se permitía el lujo de hablar de una serie de asignaturas del currículum que eran importantes y otra serie de asignaturas que estaban ahí puestas para distraer. ¿Y a qué asignaturas se refería cuando hablaba de asignaturas que distraen? Pues asignaturas como la plástica, asignaturas como la música, asignaturas como la filosofía, asignaturas como la historia, todo lo que tenga que ver con las humanidades y las ciencias sociales, en la filosofía del PP, son materias que, bueno, si se les reduce la carga horaria, pues tampoco es excesivamente importante. ¿Dónde hay que incidir según el PP? Hay que incidir en las materias importantes, en las que no distraen, en las que realmente enseñan a los alumnos algo de provecho. Algo de provecho según el concepto que tiene del provecho el PP. Dentro de la filosofía del PP, ese provecho significa que los alumnos sean, el día de mañana, trabajadores productivos. Lisa y llanamente. Aquí ya no hablamos de ciudadanos críticos, que sepan pensar por sí mismos, que tengan capacidad de innovar, que sean creativos, que tengan interés por... No. Aquí estamos hablando, lisa y llanamente, de un modelo mercantilista de la educación. Un modelo basado única y exclusivamente en el carácter del alumno como futuro trabajador dentro de una cadena de producción que rinda al máximo. Y en ese concepto de la educación, pues hay asignaturas que sí, que pueden aportar algo a ese modelo. La matemática, la ciencia, pues sí. La filosofía, pensar, ¿para qué? La plástica, la música, crear, ¿para qué? ¿Para qué? Innovar, ¿para qué? Eso no está en nuestro ámbito. También plantea una visión clasista de la educación, en tanto que define un modelo en el que los colegios públicos, los institutos públicos, los centros de educación pública se convierten en algo así como en una fábrica de trabajadores para esas cadenas de producción, y los centros concertados, y sobre todo los centros privados a los que van los hijos de estas élites políticas, se convierten en los lugares donde se van a formar esas élites políticas del futuro. Y así establecemos un sistema en el que diferenciamos a unos de otros y les cerramos las puertas a unos para que no se les ocurra aspirar a pasar al otro lado. Y perpetuamos este modelo en el que nos encontramos. Hablamos de una filosofía en la que se utiliza la evaluación como una práctica exclusivamente sumativa, vinculada única y exclusivamente a la promoción o no de curso. O sea, se acabó aquello de que la evaluación debe servirnos para, sobre todo para darnos información de qué es lo que está fallando y para corregir procesos educativos. Se acabó eso de pensar que la evaluación vale para detectar un problema e intentar solventarlo. No. Ahora vamos simplemente a preocuparnos de los números. Este señor está aquí, este no es el nivel, para atrás. Este señor ha superado esa media que yo he puesto, esa barrera, pues que siga. Ya veremos dónde lo paramos. Es una filosofía en la que hay una verdadera obsesión por la agrupación de los alumnos en función de los niveles de rendimiento desde edades muy tempranas. Ahora hablaremos de por qué las reválidas son tan importantes en este modelo del PP, por qué hay que ir conduciendo a los alumnos en función de su rendimiento académico por un caminito o por otro, para ir eliminando la paja, ir separando la paja del grano. La paja sería, en este caso, lo que ellos llaman malos estudiantes, el grano sería la excelencia, esos estudiantes de buenas notas. Se ha perdido completamente en este modelo que plantea el PP la autonomía del docente, se nos concibe como técnicos que transmitimos conocimiento, dispensamos como las máquinas de tabaco la lección diaria, sin meternos en mucha hondura, hay que dar los temarios, los currículos son enormes,
para tenernos entretenidos y tenerlos entretenidos. Y que no haya mucho tiempo de debatir, de pensar, de fomentar el espíritu crítico. Ya digo que eso ha muerto con esta ley. Y hay también un verdadero esfuerzo por situar a los centros en una lógica del mercado. Esta famosa idea de las listas, de los rankings, en el que mi centro o el centro del vecino está por encima porque ha quedado mejor en ese informe o en el otro o en el de más allá, lo único que persigue es tenernos a todos obsesionados porque mi niño esté en el mejor centro, en el que mejor salga en ese ranking. No nos van a explicar cómo consiguen esos rankings, cómo los calculan, cómo llegan a esa conclusión de que este centro es mejor o peor. Eso da igual, porque además todos entramos al trapo y al final, parte también de la culpa es nuestra, entramos en esa dinámica, es decir, yo no sé por qué dicen que este centro es el mejor, pero yo quiero que mi hijo esté ahí. Eso es lo importante. No me paro a pensar si mi hijo donde está a gusto, está aprendiendo, ha madurado, ha crecido, está avanzando en su... No, yo quiero que esté en ese bueno, en ese que es el mejor, porque me lo dice el Estado. Hay una verdadera obsesión por establecer esos rankings. Y esa es una visión mercantilista de la educación. Mercado, la mejor empresa, el mejor centro, el mejor profesor. Hay una obsesión por el rendimiento, por los resultados académicos, como factor determinante y único de la calidad de la educación. Como si en la educación no contaran más factores. Solo el rendimiento. Usted aprueba, usted tiene un centro donde hay mucha gente con sobresaliente, ese es un gran centro. ¿Y si el centro está en una barriada marginal? ¿Y si el centro tiene unos programas espectaculares de integración? ¿Y si el centro está trabajando no solo con los alumnos, sino con las familias desestructuradas, metidas en 40.000 problemas, con padres en paro, con madres y está haciendo una labor social impresionante? Pero sus resultados académicos no son tan buenos, porque cuando ese niño llega a casa seguramente no tiene a su padre, porque la situación no lo permite, dispuesto a dedicarle el tiempo que requiere el chaval, ni tiene los medios suficientes para ponerle unas clases particulares, ni tiene una gran biblioteca, ni tiene un ordenador con conexión wifi. Para el Estado eso no es importante. Lo importante es el resultado. Si el centro tiene muchos sobresalientes, ese es un gran centro. Si el centro no tiene esos resultados académicos brillantes, algo falla. Y no analicemos más. No nos metamos en cómo es cada centro, dónde está, cuál es el perfil de los padres, cuál es el perfil de alumnos. Eso no importa. ¿Qué es la OCDE? ¿Qué es el famoso informe PISA? Porque ahí está la clave. Esta ley de educación que nos han vendido como la solución a todos los problemas de la educación del futuro, básicamente responde a la necesidad de quedar bien en el informe PISA. Lisa y llanamente. El informe PISA es un informe que viene a ser básicamente una especie de test de inteligencia. Ni siquiera mide conocimientos curriculares. Plantea una batería de preguntas que se pueden resolver si un alumno tiene una madurez, una capacidad de raciocinio mínimamente desarrollada, sin necesidad de tener grandes conocimientos de las propias asignaturas que en ese momento está dando. El informe PISA sirve para muy poco, si uno se lo toma realmente en serio. Si uno le quiere dar la importancia que se le está dando en este país, que cada vez que nos llega el informe PISA se nos abren las caras, nos echamos a temblar, nos flagelamos por todos lados, la prensa saca en titulares con unas letras gruesísimas, somos el no sé cuánto, estamos por detrás de no sé quién, no valemos para nada. Pues sí, entonces el informe PISA es lo más. Es lo único que nos debe hacer pensar en cómo está nuestra educación. Pero no es verdad, no es verdad. Nos están vendiendo una trascendencia de un informe que no es más que un cúmulo de encuestas, de estadísticas elaboradas en 35 o 40 países del mundo. Por cierto, algunos de esos países que han caído en la trampa del informe PISA están dedicando grandísimos esfuerzos justamente a preparar a sus alumnos para ese informe, para que hagan esas pruebas y las solventen con buenos resultados. Y esta es una estrategia política que a corto plazo a los políticos de esos países les puede salir muy bien, porque pueden sacar pecho y decir, mira qué pedazo de resultados del informe PISA. Pero en realidad eso no nos dice nada bueno de esos modelos educativos, porque no está demostrando que esos modelos educativos sean mejores que los nuestros. El informe PISA evalúa la competencia lingüística, la comprensión lectora, evalúa el cálculo matemático y evalúa los conocimientos en ciencias naturales. ¿Dónde está, por ejemplo, el conocimiento del territorio, que se imparte en geografía?
¿Dónde está el conocimiento del pasado, que se imparte en historia? ¿Dónde está el conocimiento del pensamiento, que se imparte en filosofía? ¿Dónde están tantas y tantas competencias, clave, ahora se llaman estándares de aprendizaje, que se deberían evaluar y no se evalúan en ese informe? Es un informe creado por una institución económica que exclusivamente atiende a principios económicos y que le da una serie de pautas a los países que pertenecen a esa organización, a la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Son una serie de indicadores que lo único que sirven es para que esta organización le diga a esos estados cómo creen que deben ser las pautas de las inversiones públicas a futuro. Única y exclusivamente, pero se nos vende como la única fuente posible para conocer exactamente el estado, la calidad de nuestra educación. La LOMCE, ya ha dicho Juan que se aprobó en 2013. Yo quería añadir un dato que me parece importante, con 182 votos a favor y 143 en contra. Es una ley que ya empezó coja porque no puede presumir de tener un respaldo parlamentario brutal. Es verdad, el PP aprovechó la coyuntura, había una mayoría parlamentaria en ese momento y la sacó adelante, pero la sacó adelante en solitario, y eso es muy significativo. La sacó adelante en solitario. Todos los partidos que estaban en ese momento en el Parlamento, todos los demás partidos, se opusieron a esa ley. Todos. Eso normalmente suele ser una llamada de atención de que algo no está bien en esa ley. Para empezar, que es una ley que no se consensuó, no se discutió, no se planteó absolutamente ninguna oportunidad para que todo el ámbito educativo se pronunciara, dijera qué opinaba, aportara ideas. No había ninguna intención de hacerlo. Porque la LOMCE, como la famosa LOCE, aquella que empezó y se acabó, en realidad no es una ley educativa como tal, no es una propuesta educativa nueva, es fundamentalmente una respuesta a la LOMCE, a la LOCSE. Lisa y llanamente, es una respuesta a lo que no les gustaba de la LOCSE. Y la LOCSE, como todo, tenía sus virtudes y sus defectos, evidentemente. ¿Tenía cosas muy buenas? Sí. ¿Tenía cosas que no funcionaban y que los docentes nos quejábamos en los claustros cada 2 por 3? Pues sí, también. Pero esta no es una ley que haya salido de una reflexión, ni siquiera del propio Partido Popular, a raíz de qué modelo educativo queremos, qué propuesta queremos hacer a futuro en la educación española. Es fundamentalmente una respuesta a esta es la LOCSE, esto es lo que no nos gusta, vamos al otro lado. Vamos a plantear propuestas que estén en las antípodas, que estén en la orilla contraria. Se basa en los famosos estándares de aprendizaje que he comentado antes. Esos estándares están basados a su vez en los ítems que se utilizan para desarrollar las pruebas PISA. Por eso decía antes que esta LOMCE está basada fundamentalmente en la necesidad de quedar bien ante la comunidad internacional presumiendo el PISA. Y no hubo ningún intento de hacer un diagnóstico previo de cuál era la situación de la educación. Directamente dijeron, vamos al diagnóstico que hace PISA, partimos desde ahí construimos nuestra ley. 5 cosas que cambió la LOMCE que para nosotros no tienen explicación. Las asignaturas. Desapareció la famosa educación para la ciudadanía porque adoctrinaba y era una cosa tremenda, porque enseñaba principios democráticos, porque enseñaba valores de convivencia, tremendo, era una cosa horrorosa, fuera de la educación para la ciudadanía. Y a cambio reforzamos la educación católica, la asignatura de religión católica, le damos más horas y además la premiamos con algo que es importante, aunque ha pasado un poco así de soslayo a quien no pertenece a la comunidad. Pasa a ser una asignatura que computa en la media, se tiene en cuenta para la media. Y eso es muy importante para la conferencia episcopal, que la asignatura vuelva a tener rango de asignatura de las de verdad, de las que cuentan luego para hacer los números. De tal manera que, por ejemplo, se ha fomentado con esta medida que los alumnos que entran en primero y segundo de bachillerato prefieran coger una asignatura como religión, que saben que van a poner un 10 o un 9, o una cita generosa, mejor que coger una que cueste realmente un esfuerzo y que tenga uno que trabajarse. Así andamos. La historia de la filosofía y la música las pasamos a optativas, para que quien quiera, si hay algún raro, la coja, y si no, pues que la mayoría de la gente tire por otras.
Y además se fomenta una asignatura que a mí me encanta, maravillosa, que se llama cultura financiera. Cada vez que yo hablo con compañeros de economía, de los departamentos de economía, que los tienen crucificados a los pobres, están machacados, y les hablo de la famosa cultura financiera, te miran así como de reojo, como diciendo, calla, no me cuentes. La cultura financiera no es economía, porque yo, si me dijeran, pues los alumnos tienen que tener unos conocimientos sobre economía, me parecería muy correcto. No, no, queremos dar cultura financiera, o sea, le queremos explicar a un chaval con 15 años cómo tiene que abrirse un plan de jubilación. Esto es muy importante. ¿Dónde tiene que poner sus ahorritos? Es muy importante que los lleve al banco y cuanto antes, además, y que los deje mucho tiempo. Ya se encargará el banco de darle alegría al dinero y de ganar buenas perritas, y ya, si eso ya nos acordamos de ti dentro de 40 o 30 años, ya los recuperamos, nos rescatas esos ahorrinos y vemos a ver qué te damos, ya algo te daremos. Esa es la idea, ¿vale? Más cosas. La elección de los directores pasa a ser una decisión casi exclusiva de la administración. Es verdad que previamente se consulta a los centros, pero se ha perdido autonomía, se ha perdido capacidad de decisión por parte de los claustros, por parte de los consejos escolares, que antes tenían voz en la decisión. Si se hace un buen uso de ese, pues no habría ningún problema. Nos tememos que no se va a hacer un buen uso. De hecho, ya tenemos noticias de que hay comunidades en Madrid, han saltado varias noticias al principio de este curso, de que se ha vetado la elección de varios directores de centros por ser personas que se habían significado en contra de las políticas educativas, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Las lenguas cooficiales. La administración, a través de esta ley, se compromete a pagar a los centros privados la enseñanza en castellano de aquellos alumnos que en comunidades cooficiales, donde la lengua, el castellano no es la única lengua, el catalán, el gallego, tal, no encuentren un centro que les enseñe en castellano. Ojo, que uno podría decir, bueno, ¿y qué problema tenéis vosotros con eso? Pues tendrán que tener derecho esos alumnos a poder estudiar en castellano. Y nosotros no nos oponemos a eso. Lo que nos hace gracia es el matiz de que van a pagar a centros privados concertados. No van a asegurar que en un centro público haya un aula donde se pueda enseñar en castellano junto a un aula donde se enseñe en catalán o en gallego, ¿no? Nos los vamos a llevar a estos alumnos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos vamos a coger a este grupo de alumnos descontentos y de padres descontentos y nos los vamos a llevar a la privada concertada. Y así ya aprovechamos y nos damos dos pájaros de un tiro, ¿vale? O sea, que no nos oponemos a que se habiliten aulas para que en esas comunidades donde no se puede estudiar en catalán, no se quiere estudiar en catalán, se estudie en castellano o en valenciano. Nos oponemos a lo otro. El tema de los centros segregadores. La ley autoriza que a partir de ahora, sin dar ningún tipo de explicación, los centros privados concertados puedan segregar a los alumnos por sexo. Niños a un lado, niñas a otro. No sea que se vayan a meter en... Antes había que pedir a la inspección educativa una medida de este tipo y justificarla con un informe que argumentara la excepcionalidad de esa medida. Ahora ya no es preceptivo. Simplemente el centro solicita la segregación y se le concede administrativamente sin ningún problema. Niños a un lado, niñas a otro. Esta es la educación del siglo XXI que nos vende esta gente. Y por último, nuevas pruebas de evaluación. Entramos en el meollo de la reválida. 2 pruebas de diagnóstico en primaria, una reválida en cuarto de ESO que ya nos genera el primer problema. Primero porque es eliminatoria, si no se aprueba no se titula. Se puede dar la paradoja de que alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas de la ESO vayan a ese examen, suspendan las pruebas y no titulen. Y a nosotros eso nos parece terrorífico. Nos parece tremendo. Además, son 2 pruebas en realidad. Una para enseñanzas académicas y otra para enseñanzas aplicadas. O sea, una para los alumnos que quieran orientarse hacia el bachillerato y otra para alumnos que quieran orientarse hacia FP. Los más mayores recordarán esto porque lo hemos vivido en el sistema educativo de hace 15, 20 años. Sencillamente lo que nos proponen es volver a 1970. Nos proponen volver a esa dualidad en la que el que vale, que vaya para bachillerato, y el que no vale, que se vaya para FP, y ya lo entretendrán allí, algo le enseñarán. Con lo que se ha luchado en este país en los últimos 15 años por darle valor a la formación profesional, por meter ahí profesores formados, gente preparada, motivada para enseñar a los alumnos
con los medios que se han metido en la formación profesional, y volvemos a las andadas, a cometer el mismo error y a promover esta diferenciación entre alumnos buenos y malos, tú para arriba y tú para abajo.